Luz en las tinieblas. Segunda parte. El Lucifer. Llegando a este punto de nuestra presente obra, nos vemos en la gran necesidad de explicar a nuestros lectores algunos aspectos relacionados con el elemento iniciador a Lucifer, como comúnmente se conoce. Si analizamos el nombre Ateser encontramos que es divino en un 100%. Lucifer, la luz es una emanación divina y el fuego es el elemento purificador. El ser humano, todavía no logrado, como lo define el maestro Samael, le huye a Lucifer y a esto le encontramos una razón. Lucifer, como reflexión del Logos, como la sombra del Logos, es visto siempre por el ser humano revestido de la maldad que el hombre tiene. El día que éste se resuelva a buscar la perfección, a desintegrar el ego y a crear los cuerpos existenciales del ser, encontrará en Lucifer el elemento que le entregará los secretos más trascendentales de la vida y de la muerte. Él le entregará la luz para que se alumbre en el camino y le dará el fuego para que se purifique. La forma que él asume frente a nosotros y frente al mundo no es más que para indicarnos la maldad que llevamos dentro. Lucifer es el depositario de los grandes secretos y misterios que existieron antes de caernos. Lucifer es el elemento capaz de ubicar al iniciado frente al camino de su regeneración. Ningún hombre o mujer lograría su salvación o autorrealización si desestimara la ayuda que este ser le puede prestar en el camino. Lucifer lleva simbólicamente en la mano una enorme llave para abrir las puertas del abismo, por donde saldrán los hombres y mujeres que hayan sido capaces de vencer sus propias pasiones. A Lucifer lo conocemos como el elemento iniciador, el cual nos proporciona dificilísimos momentos, en los cuales es necesario ejercer mucha voluntad e integración con la Madre Divina, para poder salir victoriosos. Lucifer, como reflexión del Logos, no tiene la forma que se le atribuye. La vemos así porque tenemos una mente terrenal sensual e instintos brutales, los cuales, por una ley de afinidad con nuestros inframundos se adhieren a él apareciendo con esa forma diabólica espectral. La obra que cada uno de nosotros va haciendo, permite que el Lucifer vaya despojándose de todos aquellos elementos infrahumanos, abismales, confiriéndole al discípulo o caminante del sendero, voluntad y dominio sobre sí mismo. Con mucha razón un venerable maestro de la Blanca Hermandad dice es necesario pararnos frente al diablo, para ver quién es más grande. La respuesta a este interrogante la tenemos en cada uno de nosotros. De acuerdo a la voluntad y seriedad con que empecemos nuestro trabajo será la medida con la cual podremos definir la capacidad o incapacidad que vamos a ejercer sobre nuestra obra. La lógica más elemental nos indica que si nos estamos integrando con las partes autónomas de nuestro ser, el diablo está en nosotros en menor escala de poder que el Cristo. Esto nos permitirá deducir que el Lucifer, como elemento iniciador, nos ayudará a salir del abismo. Lo que aquí estamos diciendo puede ser incomprensible para muchas personas convencidas de que estamos salvos por creencias u opiniones. No quieren comprender que para poder ser salvos debemos romper con los terribles grillos con los cuales estamos atados al abismo, y que mientras tengamos la mente, la psiquis y nuestros instintos ligados a las infradimensiones o mundos infiernos por las bajas pasiones y la manifestación del yo pluralizado, siempre estaremos sujetos a este elemento porque, como su nombre lo dice, elemento iniciador, tiene el poder de ayudarnos a salir del abismo o sumergirnos cada día en infradimensiones más inferiores, para nuestra muerte segunda o desintegración final. El egregor. El egregor es una fuerza o energía que tiene una íntima relación con la vida y con la emanación divina. Este se forma alrededor de las personas, de los hogares, de las instituciones, etc., y a través del mismo, se pueden observar las condiciones y actuaciones que tienen. El egregor es una energía tetradimensional, que se fija alrededor de las personas o lugares ya descritos. Es necesario comprender que así como existe lo blanco, lo negro, lo positivo, lo negativo, lo activo y lo pasivo, existen también las energías que cada organismo produce y de acuerdo con ellas se desenvuelve su vida. Una persona pesimista produce un tipo de energía, la cual, por una ley de afinidad, se fija a su alrededor. Un sujeto dinámico produce también un tipo de energía, que por ley de afinidad se plasma a su alrededor. En un individuo pasionario, instintivo y brutal sucede lo mismo. En una persona que vive llena de amor, también se produce el mismo fenómeno. Podríamos deducir de todo esto, que cada uno de nosotros tiene el poder de formar al propio alrededor la clase o el tipo de vibración con la cual se siente mejor. El egregor de un asesino es afín con los asesinos. El de una persona pasionaria lo es con lo de su misma condición. El de un hombre dinámico, altruista lo es con las personas que tienen esa misma vibración. El egregor de un pesimista tiene afinidades con los pesimistas, desconfiados, incapaces.
El egregor de un individuo que esté lleno de amor, comprensión y fuerza, hará que por una ley de afinidad, éste se encuentre y se comprenda con personas de su mismo nivel psicológico. El egregor, como ya mencionamos, procesa diferentes tipos de energía, a través de las cuales logramos el triunfo o el fracaso. Cuando una persona comprende que sus vicios, sus defectos y sus instintos son un terrible obstáculo en su vida, empieza a estudiarlos y eliminarlos. Comienza a procesar dentro de sí vibraciones superiores que mejoran su ambiente interno y externo y, por ende, del que lo rodea. El egregor, como la vida, se desenvuelve en cada dimensión de la naturaleza, circundando el cuerpo que en su orden le corresponde. Ejemplo: el cuerpo físico o cuerpo celular, pertenece al elemento tierra, tiene su aura correspondiente que, a su vez, se penetra y se compenetra con el egregor o vibración que tiene la persona, dando así la oportunidad de que este cuerpo tridimensional se adapte, se acople y cumpla mejor con las funciones que tiene en la tierra. El cuerpo vital pertenece al elemento agua, tiene su aura correspondiente y de acuerdo con la estabilidad y con el equilibrio que el físico tenga, así será el acoplamiento del aura del vital con el egregor que en esa dimensión le corresponde, trayendo como consecuencia que ese fondo vital ayude en mejores condiciones y en octavas superiores las del físico. El cuerpo astral corresponde al elemento aire y, como los otros, tiene su aura, la cual también se penetra y compenetra con el egregor, que hemos formado en la parte tridimensional. Esto nos indica que una persona que tenga vibraciones densas, que sea instintivo, al salir a la parte interna se encuentra con personas y sitios afines a la vibración que tiene. Una persona llena de amor, de comprensión, es afín, en su mundo interno, con los seres superiores y sitios de su misma vibración. Podemos deducir con esto que el comportamiento tridimensional es fundamental, básico para el despertar de la conciencia. El cuerpo mental pertenece al elemento fuego. Este cuerpo, debido a las acciones y reacciones del ego a través de los pensamientos, se encuentra en el ser humano fraccionado y prácticamente dañado, ya que cada pensamiento maneja hidrógenos más pesados que los que a la mente le corresponden. No podemos decir en este capítulo, que la mente del ser humano común y corriente tenga un aura, porque cada elemento que emite un pensamiento es un yo, como ya dijimos, que maneja vibraciones muy pesadas. Si nosotros, los seres humanos, no nos proponemos eliminar los elementos pensadores que llevamos dentro, no podremos estabilizar un aura definida en la mente y mucho menos un egregor de ese cuerpo, el cual, al tenerlo formado, nos serviría para poseer una mente equilibrada y, sobre todo, al servicio del ser. Querido lector, no olvide que el ser humano es séptuple en su constitución interna, que el Creador lo fue formando de dimensión en dimensión, hasta cristalizarlo en la tercera dimensión en que vivimos. Él lo hizo en una forma descendente y a nosotros nos corresponde realizar nuestra obra en forma ascendente, o sea que no podemos pensar que vamos a estabilizar la vida o la salud sin la estructuración física. No podemos despertar conciencia en cuerpo astral si nuestro comportamiento físico no se ajusta a las condiciones que el esoterismo crístico nos exige. Es imposible creer que vamos a lograr un cambio en nuestra forma de pensar, de sentir, si no cambiamos la forma de actuar. Esto se llama en gnosticismo universal disciplina y organización en nuestro trabajo. La existencia de Dios en los elementos. La vida, como emanación divina, se halla depositada en todo lugar, dispuesta a germinar y a colaborar con la naturaleza en los múltiples procesos de la evolución. Científicamente está comprobado que los elementos que llamamos muertos, como, por ejemplo, las materias o cuerpos, sean humanos, animales o vegetales, son organismos que, después de la muerte, pasan por una descomposición y desintegración, liberando la energía que en ellos existía para el funcionamiento de ese organismo. La naturaleza es tan pródiga que no deja espacios en la Tierra sin que sean cubiertos por un tipo de vida o organismo, para satisfacer esa necesidad de la epidermis de nuestro planeta. Es necesario conocer y comprender que Dios y la naturaleza necesitan de los 4 elementos, para cumplir con esa enorme misión de dar vida. Todo el mundo conoce esos elementos que se mueven en los diferentes lugares sobre la Tierra, y en ella misma, y que existen en cada uno de nosotros, cumpliendo con la inmensa labor de estabilizar las diferentes manifestaciones de Dios vida. Elemento tierra. Esta materia puede ser medida científicamente en volumen, peso, sustancia y vibración. Se pueden realizar análisis de la cantidad y capacidad de nutrientes que posee y detectar sus deficiencias. Esto lo hace sobre todo el agricultor, que desea sembrar en la tierra determinados productos agrícolas y, desde luego, obtener buenas cosechas. La naturaleza ha hecho ya ese estudio y tiene, por ejemplo, en los suelos ácidos, su tipo de vegetación.
En los suelos que carecen de calcio, nitrógeno o fósforo, una vegetación que pueda adaptarse a este tipo de terreno y así sucesivamente. Nosotros los humanos, podemos modificar las tierras con métodos artificiales, para que sean aptas en la siembra que queremos realizar. Elemento agua: nosotros podemos sacarle a un río, por medio de bombeo u otros artificios, cantidades del mismo para regar nuestros sembrados, para los acueductos, inclusive hasta se puede cambiar el cauce de un río. Se sabe que la vida emergió de las aguas. Hay algunos textos los cuales nos ilustran esto. Las Sagradas Escrituras dicen que en el comienzo el mundo estaba cubierto de aguas y tinieblas. Fue entonces cuando el Creador ordenó que las aguas se separaran de las aguas, formándose los mares, los ríos y los arroyos. Si el agua es de tanta trascendencia para la vida orgánica y, como ya dijimos, la vida emergió de las aguas, no es una excepción que ocurra lo mismo en la obra que cada uno de nosotros está realizando. Elemento aire: en navegación se sucede un fenómeno que los marineros conocen muy bien. Cuando se viaja en un buque de vela, en dirección al sur, pero el viento va hacia el norte, es necesario acondicionar las velas, para aprovechar su fuerza en el sentido contrario. Esto nos muestra que podemos aprovechar las fuerzas de este elemento para beneficiarnos del mismo. En la navegación aérea pasa lo mismo, vemos cómo el aire es capaz de sostener un enorme avión de 200, 300 toneladas, como resultado del movimiento que el aparato lleva en concordancia con el elemento. Elemento fuego: podemos observar que una veladora, por pequeña que sea, posee una mínima llama que se sostiene fijamente. Si comparamos esa llama con el fuego que mueve una locomotora o una central termoeléctrica, encontramos que se trata del mismo fuego. Querido lector, ¿se ha detenido usted a preguntarse cuál es el fenómeno oculto que ejercen estos 4 elementos de la naturaleza? Pues, los ocultistas sabemos que la energía o vibración contenida en ellos se llama Dios. El elemento tierra en su parte oculta tiene su alma y vida en abundancia. Estos son sus elementales, los gnomos y pigmeos, obreros de la tierra que elaboran y producen esa energía. En el agua esas criaturas se llaman ondinas y nereidas. En el aire silfos y sílfides. En el fuego salamandras del fuego. Como ya dijimos, el hombre puede elaborar sistemas para servirse de estos elementos en las diferentes actividades de la vida. Solo se necesita medir con precisión la cantidad o volumen del elemento que va a utilizar. Por ejemplo, la luz de una veladora no mueve una locomotora, el aire que mueve un ventilador no hace andar un buque, el agua que tenemos en una bañera no puede ser utilizada para mover una turbina hidroeléctrica. El potencial de la tierra en que sembramos una planta no es comparable al de una hectárea de la misma. El ser humano puede hacer sabia utilización de estos elementos que se encuentran en él y que se corresponden en el siguiente orden. Cuerpo físico, elemento tierra. Si a este vehículo le suministramos las deficiencias que tiene mediante las sustancias, sales y minerales que se encuentran en el espermatozoide, podemos darnos cuenta de que así como supliendo a la tierra de estas deficiencias se le apta para dar fruto, así le pasa al cuerpo, pero a estos nutrientes solo los encontramos en la fuerza sexual. Con el elemento agua ocurre lo mismo, y se relaciona con el cuerpo vital. Canalizando nuestras aguas genéticas, adentro y hacia arriba podemos regar esos terrenos estériles que están en nosotros para que la semilla que estamos sembrando sea fructífera. Con el elemento aire, cuerpo astral, se sucede igual. Si nosotros somos dueños de lo que pensamos y de lo que sentimos, pensamientos y emociones, la barca de nuestro destino siempre tendrá una meta definida: viajar de norte a sur, de occidente a oriente sin el peligro de que naufraguemos o lleguemos a costas adversas en nuestro trabajo. Esoteristas, entiendan lo que aquí les queremos decir. Con el elemento fuego, cuerpo mental, pasa igual. Este elemento produce en nosotros 2 efectos que están definidos: nos devora y destruye por las pasiones animales o nos purifica por la gracia. La presencia de Dios en estos elementos es lo que hace que, tanto en la naturaleza exterior como en el planeta o en nosotros, la vida sea fecunda. Las ondas del tiempo. El tiempo es un espacio que nadie ha definido, que repite los mismos hechos a su hora y momento dentro de la vida, de las personas, de los mundos y de los sistemas. Nadie ha dicho dónde comenzó ni dónde terminará. El hombre ha hecho diferentes inventos para medir el tiempo. Si destruyéramos todos los aparatos que tenemos para medir los segundos, minutos, horas, días, años y siglos, quedaría demostrado que todos esos fenómenos son mentales. El tiempo es una eternidad.
Si al planeta nos referimos, con relación al Sol, nos daríamos cuenta perfectamente, de que ni siquiera el día y la noche se suceden como para definir fenómenos del tiempo, simplemente son movimientos naturales y visibles por la rotación del planeta alrededor del Sol. Dentro de esa eternidad del tiempo, el ser humano ha mecanizado tanto, que por un convenio determinan que haya días festivos dedicados a los santos, a la iglesia, al padre, a la madre, al gerente, a la secretaria, a los enamorados, a los trabajadores. Todos estos fenómenos son normales y necesarios, pero no los podemos justificar por los cálculos que tenemos para medir el tiempo. Dentro de este espacio, que se llama tiempo, nos encontramos con la mecánica de la mente y, es apenas natural que cuando no hay un estudio de fondo, atribuimos los hechos del tiempo a la vida. El tiempo nace para nosotros con cada existencia y este se relaciona con el cuerpo físico, vital y la personalidad. Muerto el físico, para nosotros desaparece el tiempo. En otras palabras, podríamos decir que el tiempo es tetradimensional. En nuestro estado interior hay momentos de dinamismo, de pesimismo, de dolor, de alegría. Claro que estos estados tienen relación con la espiral de la vida que en ese momento estamos viviendo, pero cada uno de nosotros tiene el deber de mejorarlos y, por ende, no dejarnos afectar por las ondas negativas del tiempo. Los esoteristas sabemos que existen 3 gunas y que éstas tienen íntima relación con sattvas, rayas y tamas, como desdoblamiento vibratorio que rige todo lo que existe. Sattvas se relaciona con la inspiración, rayas con el movimiento y tamas con los estados instintivos. Cada uno de nosotros debe aprender a modificar en su interior estas vibraciones, lo que se logra mediante el recuerdo de sí mismo, por medio de la integración con nuestra conciencia y a través de la comprensión con el elemento, que en ese instante está actuando. Si frente a un paisaje muy hermoso sentimos tristeza o nostalgia, es signo que algo anda mal en nosotros, porque lo que estamos viendo y observando debería producir más bien una inspiración y una paz interior. Esto nos llamaría a reflexionar que estamos mal ubicados. Si en una fiesta, donde todo el mundo está feliz, disfrutando de una diversión sana, nos sentimos mal, esto nos indica que andamos desequilibrados y que en nosotros hay un yo que nos hace sentir algo diametralmente opuestos al evento que estamos presenciando. Si frente a una calamidad o a una catástrofe nos sentimos desequilibrados emocional y psicológicamente, es signo de que estamos mal, gnósticamente hablando, porque cuando uno se conecta con el ser y se ubica bien, el sentido de la inspiración nos ayuda a ver las cosas tal cual son y por ende a sentirnos bien. De lo contrario estaríamos marchando con rayas, en relación con las 3 gunas, haciéndonos pensar lo peor del evento que estamos presenciando o nos induciría a correr desesperadamente como locos. Si nos identificamos con tamas nos sumiríamos en la lamentación, en el llanto o inclusive nos llevaría a emborracharnos o a sufrir tal vez otro tipo de desgracia, la muerte de uno mismo. El tiempo es mecánico y pertenece a la mecánica que rige los diferentes estados inferiores del hombre. Hombre físico, intelectual y espiritual. Cuando el hombre comprende que lo que aparece en el mundo físico como un cuerpo atómico celular, con sus respectivas características y funcionalismos biológicos, no es todo, y encuentra que la gnosis, con sus estudios científicos y antropológicos, nos enseña a conocer que dentro de esta estructura física se penetran y compenetran otros cuerpos que tienen como expresión la parte física, comprende también que la mente no es todo sino que, a través de ella, se manifiestan 3 funcionamientos los cuales debemos conocer ampliamente para tener una somera visión de lo que es el hombre físico, el hombre intelectual y el hombre espiritual. El hombre físico cumple y se desenvuelve dentro de una mecánica dificilísima, tal como las leyes naturales que lo rigen y las leyes de Dios, las cuales debe cumplir. También está en la obligación de respetar las leyes de los hombres, los cuales, por desenvolverse dentro de una mecánica tan grande, lo inducen en ocasiones a olvidar las leyes naturales y las de Dios, para poder cumplir con ellas. Lo antes mencionado ha quedado demostrado a través del tiempo y de los hechos. Permítaseme en este tema hacer un pequeño recuento de la historia, donde queda perfectamente demostrado que la ignorancia es atrevida y es la madre del error. Galileo Galilei fue encarcelado por haber dicho que la Tierra gira alrededor del Sol. Sócrates, por haber ilustrado la psicología a través del ser, con sus características revolucionarias, fue acusado de estar levantando el pueblo y fue asesinado, por la falsa ciencia. El fanatismo religioso mató a Juana de Arco por haber sido una mujer revolucionaria y despierta. Atahualpa, sacerdote inca, fue muerto por no haber aceptado que la palabra de Dios estaba escrita en un papel.
Creo que no es necesario seguir ilustrando capítulos de la historia para demostrar que los caudillos religiosos y dirigentes de esta pobre humanidad, degenerada y caduca, siempre han sido unos dormidos y, perdónesenos el término, asesinos llenos de buenas intenciones, quienes, como sucede en las guerras santas, matan en nombre de Dios. El hombre mental e intelectual, si no equilibra el saber con el ser, se convierte en un bribón, ignorante, todo. Para más desgracia, vemos a este tipo de hombres en las instituciones religiosas con poses de amos y señores que se codean con Dios estableciendo leyes y estatutos, tergiversando el contenido de los evangelios con el látigo del verdugo en la mano, lanzando excomuniones a diestra y siniestra, mezclando la religión con el dinero, con la política y comercializando con las almas. ¿Quieren saber cómo se llaman estos señores? Son los mercaderes del templo. No nos estamos refiriendo en este capítulo a ninguna religión en especial sino a los que negocian con la religión del vecino, del amigo, del hermano. La verdadera religión tiene un nombre que todos debemos conocer, se llama amor. El amor no sabe de finanzas, no tiene preferidos, no quiere mal para nadie, es igual para todos, el intelectual, el adinerado, el mendigo, el blanco, el negro, el feo, el bonito. En el amor se encuentra una igualdad de condiciones y de valores. Existen millones de personas que practican el budismo, dándose golpes de pecho y haciendo lo contrario de lo que Buda enseñó. Otro tanto está haciendo lo mismo con las enseñanzas de Mahoma, sin embargo, están matando en nombre de Allah, haciendo lo contrario de lo que ese profeta enseñó. Cantidad de criaturas de diferentes sectas pululan en la tierra discutiéndose a Jesús y haciendo lo contrario de lo que él enseñó. Se sabe que el Cristo no dejó una religión, sino un mensaje: amaos los unos a los otros. Las malas interpretaciones de los textos bíblicos, debido a las traducciones que cada quien hace a su antojo, han ocasionado que con ellas se hagan negocios, se cobren diezmos y cuotas para entrar y salir de las iglesias, y el que no paga es excomulgado, se le mira mal y se le dice que no va a unirse con Dios. Querido lector, usted sabrá dispensar lo que aquí estamos diciendo, no lo estamos haciendo a nombre de ninguna institución, pero mientras los dirigentes religiosos no se propongan a encarnar el amor, la caridad y la comprensión, seguiremos viendo en ellos a la Inquisición, con otra forma de matar. No se mata solo quemando a las personas, como lo hacían los inquisidores, como lo hicieran también con nosotros en tiempos pasados por estar escribiendo lo mismo que ahora, se hace también con un desagravio, con un insulto, y sobre todo cuando una pobre alma llena de dolor, agobiada por las pesadumbres de la vida se acerca a una iglesia a buscar un bálsamo para su corazón y lo que encuentra son regaños y malos tratos. Esa es una forma de matar, no a su parte física, sino a su alma. Los sentimientos del hombre, cuando estos son atrapados por las diferentes características del ego, se llenan de sentimentalismo y ternura para con sus afines y de odio y crueldad para con sus enemigos. Lo mismo ocurre con algunos dirigentes cuando alguien es capaz de decirle que sus decisiones o determinaciones están equivocadas. Si la persona que reclamó es un empleado de ese dirigente y trabaja en alguna de sus empresas, esa pobre alma es lanzada a la calle, sin importarle en absoluto el hambre y las necesidades que van a pasar los que dependan de su sueldo. Si es un religioso, que se sobreentiende ha sido puesto como cabeza visible o santificante de un pueblo, también se comporta de la misma forma y, como tiene unos sentimientos al servicio del ego, actúa como un sincero equivocado. El padre de familia, que en ocasiones gasta lo que se gana en borracheras, en cerveza, en bacanales, que insulta y maltrata a su esposa e hijos, porque se cree el rey de la casa, representa al caudillo de un hogar y, no obstante, se comporta así con su esposa, con sus hijos y también con los que comparten con él en el aspecto religioso. Querido lector, a grosso modo exponemos ante usted tres personajes encargados de formar un mundo mejor. El jefe de hogar, encargado de formar a los hombres y mujeres del mañana, con ese comportamiento. El religioso, persona encargada de conservar la mística y el amor de la sociedad, con ese comportamiento. El caudillo o jefe de grandes masas, o quizás el político, con ese comportamiento. Amigo lector, con ese cúmulo de cosas que andan mal, ¿usted sí cree en un mundo mejor? ¿Usted cree en cambios en las masas? Imposible, mi caro amigo. Si quiere un cambio, hágalo usted; si quiere un mundo mejor, créelo usted; no espere a que el mundo cambie hacia usted, hágalo usted hacia el mundo; no espere que el mundo lo comprenda, compréndalo usted. Así lo logrará, no pierda ese momento de euforia.
Si por desgracia cae en manos de esos tres grupos de bribones que ya señalamos, se perderá y también todos los suyos, porque esos tres personajes ya indicados lo único que han sido capaces de hacer en esta época de bancarrota y de pérdida de todos los principios morales, es hacer un arca grande y espaciosa, no para salvarse del diluvio, como lo hizo el Noé bíblico, sino para entrar ellos con todos sus secuaces al río tormentoso de la vida, para navegar en él, hasta el abismo. El hombre espiritual. Este hombre es el resultado de rigurosísimas disciplinas y superesfuerzos, que ha sido capaz de encarnar la doctrina del corazón y no la doctrina del ojo. Que ha visto siempre a la sociedad o a la familia y a los amigos como un espejo donde se ve de cuerpo entero, quien observa en los demás el reflejo de sus propios errores y en lugar de censurar a otra persona, busca corregirse a sí mismo. Es una persona que vive llena de amor, de comprensión, que ama de Dios, en la expresión de la vida. Que aspira a la perfección, que llega a la muerte en posición de todos sus sentidos. En síntesis, diremos que es un hombre noble y notable, no como aquellos que han gastado sus energías en la displicencia del placer. Estos pobres individuos son como naranjas exprimidas tiradas a la calle para que todo el mundo las pisotee. Por el Cristo a la batalla. A la batalla. A la batalla. El sentido de la inspiración. El trabajo esotérico gnóstico exige una disciplina y un orden, sobre todo es necesario que cada estudiante comprenda por qué el maestro Samael dice órgano que no se usa se atrofia. Todos comprendemos que el ser humano no consta solo de un cuerpo físico, sino que es séptuple en su constitución interna, y esto corresponde o tiene relación, con aquella organización que en esoterismo se conoce con el nombre de ley del eterno Ekta para Parsinok. El cuerpo físico, como vehículo de expresión de su parte interna, debe desenvolverse dentro de la mecánica tridimensional, con la ayuda o el asesoramiento de los cuerpos internos, los cuales, en su debido orden, también cumplen sus funciones en las dimensiones que les corresponde. Cada uno de estos vehículos o cuerpos, debe ser dominado mediante la disciplina y la voluntad para que cumpla y obedezca la voluntad del Padre. El cuerpo físico debe ser disciplinado a través de la observación, para que haya una canalización de fuerzas, impidiendo que los tres cerebros que corresponden a este cuerpo, actúen independientemente y puedan tener la conciencia ubicada en su lugar, es decir, donde estamos. El cerebro pensante, el cerebro motor y el cerebro emocional deben estar dirigidos por la conciencia y la voluntad para que, en esta forma, lo que pensemos, lo que sintamos y lo que hagamos se correspondan entre sí, a la obra que estamos realizando. La observación corresponde al cuerpo físico y es fundamental para que haya una vida correcta y disciplinada. Hay otro cuerpo que se penetra y se compenetra con el cuerpo físico sin confundirse, nos queremos referir al cuerpo astral, vehículo maravilloso de cualidades extraordinarias, el cual nos permite movernos consciente o inconscientemente en el mundo astral. El cuerpo astral, dentro de su constitución protoplasmática, también tiene su esencia la cual debe desarrollarse armoniosamente en concordancia con la obra que estamos realizando en la parte física. Es necesario disciplinar y ejercitar el cuerpo astral, esto se logra a través de la autoobservación y el discernimiento. El cuerpo astral, como todos sabemos, se relaciona con el elemento aire y por ende tiene una gran actividad. La auto-observación, como su nombre lo dice, ejerce una mayor acción sobre la observación a menor número de leyes mayor será la expresión de la conciencia. Podríamos decir que cuando el estudiante vive en una constante observación y auto-observación, posee una perfecta correlación entre observado y observador. Esto va a permitir que la conciencia o experiencias que vivimos en el mundo tridimensional, vayan teniendo una concordancia con las revelaciones o experiencias que recibimos en el mundo astral, y con este connubio o simbiosis, vamos despertando conciencia aquí y allá. El cuerpo astral posee una perfecta relación con el cuerpo mental, este corresponde al elemento fuego que también tiene su esencia, la cual hay que ir despertando y ordenando mediante rigurosas disciplinas. Como todos sabemos, el cuerpo mental es un vehículo maravilloso, desafortunadamente en nosotros los humanoides se encuentra fraccionado y al servicio del ego. Es necesario integrar el cuerpo mental, como todos los demás, mediante la inspiración. Cada una de las partes de este vehículo que va siendo liberada de los tentáculos del ego, se va integrando o fusionando a la esencia que a él le corresponde, por medio del ejercicio de la inspiración y se va desarrollando armoniosamente a través del trabajo que realicemos. Como usted ve, querido lector, la gnosis nos da enseñanzas precisas que indiscutiblemente nos conducen a la comprobación de la verdad.
Estos vehículos que ya hemos citado en su orden, se relacionan con el cuerpo causal o vehículo del alma, el cual como los demás, también se crea y desarrolla armoniosamente. Claro que todo esto se sucede en obediencia a una obra que estamos realizando. Este vehículo, como los anteriores, también tiene su sistema o método para que obedezca y trabaje de acuerdo a la voluntad del ser. A este cuerpo le corresponden en su orden los atributos de la devoción y la mística. Con este ordenamiento toda la estructura física e interna va estando en condiciones de realizar una obra perfecta y acorde con las circunstancias que la doctrina nos exige. Como ya dijimos, al cuerpo físico le corresponde la observación, este observa para conocer su conducta y comportarse correctamente. Al cuerpo astral le corresponde la autoobservación, la cual utiliza para poder extraer conciencia de todos los eventos de la vida que luego deposita en las memorias física e interna. Al cuerpo mental le corresponde la inspiración, que necesita para que la mente humana se vaya fusionando con la mente universal. Al cuerpo causal le corresponde la devoción y la mística para que éste, a su vez, sea el puente entre lo humano y lo divino. Ampliando un poco el concepto de la inspiración podríamos decir que así como podemos fusionar, por medio de una disciplina, nuestro centro emocional inferior con la emoción superior y unir el intelecto terrenal con el intelecto superior, podríamos también desarrollar el sentido de la inspiración en cada uno de nosotros. En proporción de ese avance y perfeccionamiento que tengamos podríamos captar e interpretar, a la luz de la conciencia, el cuerpo de doctrina y las experiencias oníricas que tenemos cada uno de nosotros. Es decir, el sentido de la inspiración nos permite conseguir la sabia interpretación de la doctrina que estamos practicando. El esoterista debe aprender a inspirarse en tantas cosas bellas de la vida, en el drama de Cristo, en la transformación que hace una planta de rosas para producir la flor con su fragante aroma. En la liturgia, en un hermoso atardecer, en un bello amanecer, en las noches estrelladas, en tantos atributos de la naturaleza, en el animal salvaje que nace y crece sin preocuparse de cómo va a vivir. En tantos dones que el Creador nos da como la salud, la razón y, sobre todo, en la oportunidad que tenemos de hacernos dioses como Él. Querido lector, esperamos que usted comprenda que la gnosis como sabiduría divina, más que normas necesita disciplina, más que disciplina necesita voluntad, más que voluntad necesita amor al trabajo, a la obra. El sentido de la inspiración es el que nos permite interpretar sabiamente la doctrina y las experiencias internas. Como dijera un gran sabio, hay que aprender a leer donde el maestro no escribe. La materia prima de la gran obra. En este tema estudiaremos el elemento que sirve como cemento unitivo en la cristalización de la gran obra, me quiero referir al hidrógeno Si-12, el cual viene siendo el resultado de las diferentes modificaciones que tienen las energías que el organismo humano recibe y transfiere. Se le llama cemento unitivo porque deriva de la palabra semen. El cemento se utiliza en todas las bases de las edificaciones y el semen representa la piedra viva de la gran obra. Unitivo porque así como en la mezcla del cemento se unen muchas partículas de arena y piedra, también en la energía sexual se unen la luz y la fuerza para formar cuerpos y alma, viva representación de la obra que estamos realizando. Es de suma trascendencia para nosotros, los estudiantes gnósticos, comprender la necesidad de producir una semilla cada día mejor, para que nuestra obra sea cada vez más calificada. Si analizamos lo que el venerable maestro Samael nos dice con relación a esto, podremos comprender la trascendencia que tiene para nuestra vida iniciática lo que comemos, lo que pensamos y lo que respiramos. Cada uno de estos elementos tiene una íntima relación con la formación de la energía o de la semilla que estamos utilizando para la gran obra. Lo que comemos pasa por la escala musical, traduciéndose en las notas do, re, mi, fa, sol, la, si. Cada una de estas notas tiene una especial repercusión en el tipo de energía que estamos produciendo. Quizás sean muy pocos los estudiantes de esoterismo que se han detenido a analizar por qué el maestro Samael cita 3 grupos de alimentos, como son los satúicos, los rayásicos y los tamásicos. Estos 3 grupos se encuentran en la gran variedad de alimentos que existen para que podamos nutrir el cuerpo y, desde luego, producir la energía que vamos a utilizar en la gran obra. Por cierto, es para nosotros muy difícil sostenernos con una disciplina recta y justa, en medio de este mundo convulsionado y civilizado. Los alimentos satúicos no le brindan al paladar ese gusto y esos sabores que nos agradan, debido a que estos no se encuentran mezclados con salsas, condimentos y otros productos que nos causarían daño en la formación de nuestra energía.
Estos son las frutas, los productos integrales como el arroz, el trigo, la cebada y todos aquellos que no han sido separados de su parte solar, ni procesados con productos químicos. Si observamos este tema desde otro ángulo, encontraremos un segundo grupo de alimentos como los rayásicos, que en el fondo resultan dañinos, nocivos para la salud y para la obra. En este grupo encontramos los alimentos muy salados, muy dulces, los picantes, las gaseosas, las carnes en exceso, etcétera, etcétera. Estos alimentos producen en nuestro organismo daños quizás irreparables y por ende, una energía no apta para la gran obra. Existe un tercer grupo de alimentos denominados tamásicos. Es necesario que el estudiante gnóstico comprenda a fondo que el Shakti potencial de los enlatados, de la carne de cochino, de las harinas refinadas, azúcares refinados y de toda salsamentaria es tamásico 100% y que, por ende, no sirve para producir energía apta para la gran obra. Por favor, querido estudiante, resuélvase a aprender a alimentarse, no se deje tentar por tantos apetitosos platos que le van a dañar su simiente. Indiscutiblemente una persona que se somete a una disciplina, en relación con la alimentación, no solo va a mejorar su aspecto en la salud, sino también su energía, que estará en óptimas condiciones para la realización de la gran obra. Querido lector, en términos gnósticos debemos ubicar estos tres grupos de alimentos en la siguiente fila. El primero, como el elemento formador, que se relaciona con el alimento en sí y con el cuerpo físico. Vendría siendo el laboratorio que recibe el alimento y lo transforma en energía. El segundo, que resultaría ser nuestra mente, funcionando como elemento corrector, con la finalidad de no permitir que el cuerpo físico gane la materia prima o la energía con pasiones, instintos o emociones, produciendo así el hidrógeno Si-12 apto para la transmutación, sin el peligro de que se haya mezclado con otros hidrógenos densos o pesados, que en otros términos son lo que el venerable maestro Samael llama mercurio arsenicado. Ahora podemos comprender por qué hay una máxima que dice mente sana en cuerpo sano. El tercer aspecto que encontramos es el elemento energizante, que se relaciona con la respiración. Cuando nosotros, en nuestro diario vivir, aprendamos a respirar no solo con la finalidad de poder existir, sino con la de aumentar nuestro potencial energético, nos daremos cuenta de que a mayor cantidad de oxígeno acumulado en nuestra sangre y en nuestro organismo, mayor será el potencial de energía que tendremos. Cualquier persona sabe que caminar y hacer ejercicios equilibrados permite que las células se oxigenen, produciendo una perfecta oxidación y logrando que el cuerpo pueda eliminar con mayor facilidad todas las toxinas y venenos que recogemos en el diario vivir. El elemento formador cuerpo físico, el elemento corrector la mente y el elemento energizante el oxígeno, juegan un papel importantísimo en la realización de la obra de cada uno de nosotros. La transmutación es básica, fundamental para la regeneración, pero es necesario que cada uno de nosotros complemente este trabajo con un ordenamiento y disciplinas que le permitan al cuerpo y a la energía cumplir sus funciones. El sentido del asombro. Dentro del trabajo gnóstico encontramos muchas formas y métodos de entender y practicar la enseñanza. Es necesario analizar que todas las cosas que nos pasan y nos rodean tienen para nosotros una vital importancia y, por ende, deben ser estudiadas, analizadas y comprendidas. Es mucho lo que se ha hablado sobre la observación, pero esta no tendría ninguna trascendencia si no hiciéramos un discernimiento de los lugares y de las cosas que nos rodean. Si nosotros nos observamos vemos que la mecánica en que vivimos nos ubica cada día en peores condiciones, en relación con la conciencia. Es de anotar que si nosotros nos encontramos en determinado lugar, con determinadas personas, no es por una casualidad, todo tiene una causa y un porqué. Por esta razón, en el mismo instante en que el evento se sucede debemos identificarlo y preguntarle quién es y qué tiene que ver con nosotros. Usted, querido lector, se preguntará, ¿qué es esto? ¿Cómo se hace? ¿Alguna vez se ha encontrado usted con una persona que se parece mucho a otra? Quizás ha relacionado este fenómeno con una simple coincidencia, diciendo este señor sí se parece a fulano, ¿no es esto acaso motivo para que se haga un interrogante sobre ese suceso? ¿Alguna vez en su vida se ha visto desencarnado o apresado por el ejército y ha hecho un discernimiento pleno de este fenómeno? ¿No cree que se ha perdido el sentido del asombro, en nosotros los humanos? ¿No se ha fijado cómo el animal manifiesta este fenómeno con una gran naturalidad? El sentido del asombro en los animales se encuentra muy desarrollado y actúa por un instinto de conservación. El animal salvaje, al ver o oír algo extraño actúa en el acto y tiene la capacidad de saber si se trata de algo normal o anormal.
En el animal doméstico sucede igual, cuando percibe a su amo tiende a identificarse con él, ya sea porque le da alimento o cuida de él. En cambio, si se trata de un extraño, simplemente no le da confianza expresando su repudio, su rechazo. Vemos que raras veces el asombro actúa en el humanoide y cuando lo hace es a través de fantasías o detalles que se relacionan únicamente con el mundo físico como por ejemplo, con un avión supersónico, con un arma ultramoderna, con la última moda, etc. En el estudiante de esoterismo o investigador, el sentido del asombro debe estar dirigido a los fenómenos extraños, a todo lo que no sea normal en la vida diaria. Si vivimos en la ciudad y salimos al campo a realizar un paseo debemos, aparte de correr, comer y sentirnos libres, hacer también un análisis de este hecho. Si estamos en la playa, nadando y divirtiéndonos debemos también producir el recuerdo de nosotros mismos, sin identificarnos solo con el placer de nadar y jugar. Debemos observar nuestra actitud cuando estemos frente a un funcionario público que nos pide documentos de identificación, a una persona que nos adula, a otra que nos insulta, etc. etc. En síntesis, podríamos decir que el sentido del asombro es el mismo discernimiento o sentido de la autoobservación. Nosotros, que necesitamos despertar nuestra conciencia, debemos prestar una atención especial a todos los detalles que se presentan a nuestro alrededor. Si nosotros en el mundo físico, tridimensional tuviéramos desarrollado ese sentido del asombro, los acontecimientos poco comunes que se nos presentan no pasarían inadvertidos y resultarían muy útiles para el despertar de nuestra conciencia. En ocasiones nos vemos en una reunión con amigos o, quizás, con personas que nunca hemos visto y eso nos parece tan normal. No aprovechamos ese hecho para hacer el discernimiento. Cuando una persona nos alaba o nos insulta reaccionamos contra ella, pero no hacemos el discernimiento del evento. Miramos un amanecer muy lindo y, quizás, no nos detenemos a analizar esa escena, indicándonos que estamos dormidos. En muchas oportunidades un animal nos habla en los mundos internos y, como nosotros aquí en la Tierra no tenemos el sentido del asombro desarrollado, vemos este fenómeno tan inusitado en forma normal. Si observamos a un niño nos damos cuenta de que cualquier fenómeno que no sea normal le llama la atención, indicándonos que está más consciente que nosotros. El sentido del asombro nos permite vivir más intensamente la autoobservación. Recuerde usted, querido amigo, que el lenguaje con el cual nos hablan en los mundos internos, generalmente se expresa a través de símbolos y de números. Es muy raro encontrar a un estudiante gnóstico atento a los detalles de la vida, a las cosas sencillas y prácticas. Siempre se aspira el despertar de la conciencia de un solo golpe, no nos damos cuenta de que esto se va presentando en una forma tan sencilla, que nosotros, si no estamos atentos, ni cuenta nos damos. Es necesario desarrollar, como dijéramos en temas anteriores, el sentido de la inspiración que es el que nos permite la interpretación sabia de todos los símbolos, corazonadas y revelaciones que recibimos. Necesitamos, además, desarrollar el sentido del asombro para que, a través de este, podamos valorar todas las cosas sencillas y trascendentales que se nos presentan en el diario vivir. Si nosotros no cultivamos estas facultades, podríamos decir que es muy difícil que capturemos una enseñanza que se nos dé a través de los sencillos, pero muy importantes fenómenos que se nos presentan en el diario vivir. Si observamos a un niño podemos darnos cuenta de que tiene latente el sentido del asombro. Si ese niño va, por ejemplo, por un camino y encuentra una serpiente de algunos pocos centímetros de largo, corre asustado y se lo cuenta al adulto, el cual, en forma algo indiferente, le pregunta por el tamaño de esa serpiente y cuando el niño se lo muestra con alguna señal, le dice que es un tonto, o un miedoso. El ejemplo anterior nos permite comprender que el adulto se asombra solo ante las grandes cosas. En el caso de la serpiente, si ésta hubiese sido de varios metros de largo, sí lo hubiese impresionado, sin embargo el niño se asombra ante cualquier fenómeno por pequeño que sea. Veamos otro ejemplo: un niño va por un camino, se encuentra una moneda y con alegría y admiración exclama: «Mire una moneda». El adulto, en cambio, si acaso la recoge pero este fenómeno no causa en él ninguna admiración. Un niño ve que el sol está saliendo de color rojo e impresionado le pregunta al papá por qué el sol está de ese color. Y este, sin ningún asombro y sin importarle el hecho, simplemente le responde: hijo, es porque va a hacer verano, etc. Estas comparaciones sencillas y prácticas nos demuestran que hemos perdido el sentido del asombro, el cual es el que nos permite o nos llama la atención para que en un momento dado despertemos conciencia.
Los dones. Todo estudiante de esoterismo crístico debe saber que se necesita un ordenamiento, una disciplina y, sobre todo, una profunda responsabilidad en el trabajo espiritual que se está haciendo. Hemos conocido, a través del tiempo, muchos pseudo-esoteristas que entran a nuestros estudios o a cualquier escuela esotérica, no con el propósito de hacer una regeneración, sino anhelando poderes, para exhibirlos y contarle a todo el mundo que los tiene. Todo estudiante serio y responsable debe comprender que la Gnosis es una escuela que sirve para regenerarnos, para transformarnos, para despertar conciencia, para conocer de fondo dónde estamos parados. Dicho está por el venerable maestro Samael que el cuerpo es un instrumento que debe estar bien estructurado para que pueda dar las notas que exige la obra del Padre. Toda persona que se proponga seguir el camino de la regeneración debe comprender, como punto esencial, la necesidad de convertirse en un gran ahorrador de ese oro puro que es la energía. El estudiante de esoterismo debe saber que la energía no se gasta solo a través de la fornicación, ya que los desequilibrios emocionales, instintivos y psicológicos también traen como consecuencia quema de energía, y por ende retraso en el trabajo. Es necesario que nosotros analicemos y nos demos cuenta de que todo conocimiento adquirido en estos estudios es el resultado de rigurosas disciplinas y grandes esfuerzos. Un estudiante de esoterismo que se da a la tarea de hacer negocios con el dolor ajeno, jamás recibirá el don de curar. Un estudiante de esoterismo que utiliza la fuerza mental para subyugar a otros, nunca podrá tener una mente quieta, ni adquirir dominio sobre ella. El que utilice la imaginación ligada con pensamientos morbosos, de lascivia, negativos, jamás podrá tener una evidencia objetiva. El que no corrija la mentira, nunca conocerá ni podrá interpretar la verdad. El que odia, nunca en su vida experimentará lo real del amor. El que fornica, jamás se podrá purificar. El chismoso, calumniador, nunca podrá tener paz interior. Querido lector, estos son algunos puntos de vista que queremos exponer ante usted, para que analice que la adquisición de algunos conocimientos o poderes son dones que se nos confieren en vista de la responsabilidad que tengamos en la obra que estamos realizando. Estos dones a que nos referimos, como ya dijimos, son el resultado de una obra bien hecha. Pero nunca faltan por ahí charlatanes hablando de poderes, de conocimientos superiores, que ni siquiera se han tomado la molestia de comprender que para esto se necesita un cuerpo apto y regenerado. Por algo el venerable maestro Samael nos hace énfasis en los 3 factores de la revolución de la conciencia. El primer factor, morir, corresponde al Padre y nos confiere el poder. El segundo factor, nacer, corresponde al Espíritu Santo y nos confiere la fuerza. El tercer factor, sacrificio, corresponde al Cristo, y nos confiere la luz y el amor. Esto nos hace comprender que sin el poder, la fuerza y la luz no podemos realizar la obra, ni mucho menos adquirir los dones a que nos hemos referido. Querido lector, regeneración es una palabra que tiene una íntima relación con el aspecto genético. Podemos darnos cuenta de que a nivel de la procreación, los genes son los que determinan el tipo, la característica y el trabajo espiritual de las personas. No resulta una excepción que el aspecto genético sea también el que determina y dirige la obra que estamos realizando, y que el espermatozoide o energía solar, es la materia prima para la procreación de la especie y para la creación del alma. Podemos enfatizar que solo el hombre y la mujer que hayan encarnado el alma, y que hagan la voluntad del Padre tienen derecho a tener y manejar los dones que confiere el ser. Organización psicológica de nuestro trabajo. Al empezar este tema queremos aclarar que los estudios psicológicos que el hombre necesita para realizar la gran obra no se pueden basar en formulismos o en una psicología contemporánea, donde se estudia el problema pero no las causas. El investigador debe pasar más allá del problema, ya que no puede quedarse en el conformismo de un problema resuelto, sino en la convicción de un problema eliminado. El yo tiene su propia psicología de acuerdo con sus características y él la aplica con nosotros. Como quiera que tenemos la conciencia dormida, esa psicología que el ego usa en nosotros resulta ser la misma que nosotros aplicamos en la vida y en la mecánica en que vivimos. Por ejemplo, en el caso de un sujeto que roba, vemos que el yo aplica una psicología donde le demuestra a la persona que si no roba, no puede subsistir y le aconseja que robarle al que tiene en abundancia no es malo, etc. etc. Como ya dijimos, esa misma psicología se la aplicamos nosotros a la vida, justificando el delito que estamos cometiendo. Ese yo perverso maneja con destreza una filosofía sutil para demostrar que tiene una razón más que justificada para delinquir.
Como quiera que las leyes mecánicas manejan al ser humano, basta que este elemento, o yo psicológico, se junte con otros y exponga las razones por las cuales lleva determinado tipo de vida para que el yo de las demás personas, que es afín con esa forma de pensar, apruebe su conducta, formándose así no un delincuente sino un grupo de ellos. Querido lector, la psicología ha sido a través de los tiempos el método o sistema para descubrir el yo y para que el hombre se conozca a sí mismo. Al analizar un yo sentimental podemos ser confundidos y suponer que es amor, mas en realidad no es otra cosa que ira disfrazada, frustración, complejo de inferioridad. El yo sentimental lleva a una persona a tener grandes desesperaciones por el dolor ajeno, pero cuando se le pide sacrificio por el prójimo se niega a hacerlo y consigue alguna excusa para justificarse. El yo adúltero induce a la pareja a ser infiel, cuando se le presenta alguna oportunidad. En ese momento ese yo perverso, cruel y despiadado encuentra repentinamente cantidad de peros y defectos en su pareja para justificar la falta, terminando por sentir la necesidad de divorciarse, dizque para llevar una vida más organizada en el hogar y en la sociedad. El yo tramposo hace que la persona adquiera compromisos con otras y el día que debe cumplir con ellos, le hace ver y pensar, a través de la psicología que él maneja, que si paga a lo que debe se queda sin qué comer o quizás sin con qué ir a tomar cervezas con los que dicen ser sus amigos. Amigo lector, debe usted comprender que el código de ética más perfecto que ha sido escrito a través de la historia de la humanidad es el de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ningún escritor, humanista, profeta, ha tenido la potestad de derogar estas leyes, mucho menos podría hacerlo esa legión de demonios que llevamos dentro para hacernos infringir la ley. Esos yoes gritones y pendencieros, que se aparecen en la cara visible de nuestra luna psicológica deben ser más que suficientes para demostrarnos y hacernos comprender que detrás de nuestra luna psicológica hay huestes de personajes tenebrosos, impulsando las acciones y reacciones de los yoes que nos hacen cometer errores. Querido amigo, reflexionemos ahora serenamente en lo que es el pecado. Pecado, es el nombre que se le da a una falta cometida. Nosotros los esoteristas lo llamamos karma. Tendrán perdón de esos pecados o karmas los hombres y mujeres con uso de razón y, como decíamos, con el código de la ley de Dios en la mano, impulsados por yoes que los hacen pecadores de momento a momento. Si el que comete los errores no es el alma sino un yo, un demonio, ¿perdonará Dios Padre esos pecados? La lógica más elemental nos demuestra 3 cosas que es conveniente analizar. Primero, un diablo es tal porque no tiene la gracia de Dios y, al no tener la gracia de Dios, no tiene perdón. Segundo, si nosotros, a pesar de tener las tablas de la ley en la mano, nos dejamos impulsar por un demonio e infringimos la ley, quedamos en el mismo nivel del demonio y, por lo tanto, perdemos la gracia de Dios. Tercero, Dios no creó ese demonio sino nosotros y lo alimentamos, ¿quién entonces tiene el deber de eliminarlo? ¿El que lo creó, o Dios que creó al hombre? Entiéndase que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y éste creó al demonio, quien a su vez convirtió al hombre en su servidor. Es mucho lo que se ha dicho sobre el demonio, al cual no debemos ver como una unidad sino como una multiplicidad. En este caso estamos refiriéndonos al hombre, no al planeta ni al mundo. Es conveniente que el hombre que crea tener la potestad de perdonar pecados analice que no es el alma la que peca sino el yo, y que si el hombre no se resuelve a eliminarlo será siempre un violador de la ley, por lo tanto, no tendrá derecho a perdón porque el perdón es una gracia y la violación de la ley deshereda a la persona de la gracia. La ubicación. Vamos ahora a estudiar lo que es la ubicación y la trascendencia que tiene en nuestro trabajo. Es fundamental aprender a ubicarnos, a encontrarnos, a fusionarnos con nosotros mismos y con nuestro trabajo. Solo a través de esta disciplina encontramos la regla de oro que nos va a permitir la perfecta autoobservación. Es muy fácil confundir la observación con la ubicación. Se puede dar el caso de que estemos observándonos, identificando los eventos, los lugares, pero sin estar fusionados con nosotros mismos, ni identificados con la ubicación de los eventos internos y externos. Esto nos llevaría a realizar un trabajo netamente mecánico. La ubicación nos permite integrarnos con nuestro trabajo, con nuestra conciencia, con nuestra inspiración, permitiéndonos no solo conocer y comprender los diferentes aspectos y procesos que se nos presentan en el diario vivir, sino que esto quedaría grabado en el subconsciente, dando como resultado el despertar de nuestra conciencia en los mundos internos. Amigo lector, hay que comprender que existen 2 caminos por los cuales transita la humanidad. El camino horizontal y el camino vertical.
Si tú te resuelves a recorrer el camino de la cristificación, tienes que renunciar al facilismo que se encuentra en el camino horizontal y recorrer el arduo y difícil camino vertical. Comprende que por la horizontal van todas las personas que no quieren enfrentarse a sí mismos y que entre ellas están tu familia, tus mejores amigos, los que te quieren, los que te odian. Todo ese conjunto de personas te crean obstáculos para que no puedas ascender por el camino vertical. Tienes que aprender a bajar la cabeza, a desarrollar la comprensión, la voluntad y la inteligencia, y no olvides, todo el mundo tiene la razón menos tú. Tu familia quiere que entres por el camino de las modas, que estés actualizado en todo lo que sucede, que no faltes a las fiestas, que no evites el cine. Antes de entrar a estos estudios gnósticos quizás llegabas a tu casa embriagado y tal vez con justa razón tu esposa y tus hijos se disgustaban. Hoy ya no vas a fiestas donde haya borracheras, discusiones y bacanales, mas en tu casa te reclaman porque ya te volviste anticuado, aburrido, etc. Y lógico, tienen la razón. Tus amigos te quieren llevar a sus bonches, festines para que gastes tu dinero con mujeres y en otras cosas de la vida licenciosa, y tú, ¿qué haces? ¿Los complaces porque son tus amigos? ¿O quizás por temor a que te echen del trabajo, o lo haces por el justificativo de tener amigos? Tus enemigos, viendo que ya no eres un elemento de riña y de pelea, acentúan sobre ti sus calumnias, insultos y vituperios, y tú, porque eres machito, por defender tu honor discutes o defiendes tu posición. Son situaciones difíciles, ¿verdad, querido lector? Pero, ¿difíciles para quién? ¿Acaso no es el ego de las personas que te rodean el que opina y actúa así? Y tú, por tener contento a esa legión de demonios, yoes o diablos que se encuentran en las gentes y en ti, vas a desistir del camino vertical y a ubicarte en la horizontal, por donde transita todo el mundo. No olvides que el camino vertical es transitado por el Cristo íntimo, con la cruz de la redención, y el camino horizontal lo recorre toda la humanidad, con la cruz del dolor y del sufrimiento. Debes aprender a ubicarte, identificándote de momento a momento contigo mismo y, desde luego, a fusionarte de instante en instante con las partes autónomas de tu ser. Recuerda que tu trabajo, tu obra, te exige que estés diametralmente opuesto a las multitudes que te aclaman, que te odian, que te vituperan. Existen frases célebres que nos hacen reflexionar sobre nuestro trabajo. Tomás de Kempis dijo: no soy más porque me alaben, ni menos porque me vituperen. Querido caminante, recuerda que en el camino ninguna persona te puede exaltar o dar más de lo que tú has ganado, pero tampoco ninguna persona te puede quitar o arrebatar la obra que has hecho. El individuo es el único que puede exaltarse en su propio camino y el único que puede perder lo que ha ganado. Así que todo depende de ti, no de las buenas, ni malas conjeturas que la gente haga sobre ti, por el Cristo y por la obra del Padre, adelante. Recuerda que el Apocalipsis dice: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. La ley de los opuestos. Esta es una ley mecánica de la naturaleza, que actúa formando un equilibrio mediante el cual pueda existir una tercera fuerza que surge del connubio de las dos anteriores. De la ley de los opuestos podemos citar algunos casos como son lo alto, lo bajo, lo blanco, lo negro, lo grande, lo pequeño, lo claro, lo oscuro, etcétera, pero lo peor de todo es que por creación del hombre y fraccionamiento egoico, se han creado frases que alimentan en nosotros anímica y psicológicamente la formación de un desequilibrio. Una de esas frases es lo bueno y lo malo. Como quiera que la mente de momento en momento tiene que dar respuestas a muchos agregados psicológicos o situaciones externas que tienen íntima relación con nuestros estados interiores, esto nos ubica en lo bueno y lo malo. Rara vez hemos visto en la vida a una persona preguntarse qué es lo bueno, qué es lo malo. También raras veces hemos visto a una persona, por el respeto a la libre expresión del pensamiento o del sentimiento ajeno, no parcializarse con ninguno de estos extremos. El resultado para esas personas que sí lo han logrado ha sido que en esos momentos ha surgido en ellos una tercera fuerza, a la que podríamos llamar el equilibrio, como la expresión de la comprensión, que ha capturado en ese momento dado, mostrándonos en una forma clara y precisa que la verdad no está en ningún extremo, que no tiene parcialidad con ningún evento, interno o externo, el cual por una conveniencia quiere ubicarse en lo bueno y lo malo. El venerable maestro Samael nos ilustra estos aspectos diciendo lo siguiente: una persona que esté tratando de realizar la obra del Padre, indiscutiblemente, debe salirse de la mecanicidad de los opuestos. No queremos ser exagerados en nuestras apreciaciones, simplemente deseamos ilustrarlo a usted, querido lector, con estos análisis. Si decimos que determinada dama es bonita, estamos afirmando que no es fea.
Si decimos que fulano de tal es moreno, estamos afirmando que no es blanco. Si decimos, esto me gusta, estamos afirmando que hay algo que no nos gusta. Para un sabio estas cosas tienen una respuesta, no afirmar nada para no desmentir lo opuesto. Pareciera incomprensible para cualquier lector lo que aquí estamos exponiendo, pero, ya dijimos, la ley de los opuestos existe para sostener un equilibrio mecánico de la naturaleza. Esa ley fue la que originó la afirmación y la negación. Toda persona que se quiera salir de esta mecánica tiene que aprender a producir dentro de sí, en forma voluntaria y consciente, una tercera fuerza, que es la comprensión de los eventos internos y externos. Como ya dijimos, esta tercera fuerza es conciliadora, por lo cual no se impone sobre ninguna de las dos. Todo evento de la vida tiende a ubicarnos en contraposición a cualquiera de estas leyes, y si estuviéramos atentos descubriríamos en nosotros los agregados psicológicos que por tal o cual razón, en ese evento, se ubican de acuerdo con lo blanco, con lo negro, con lo bonito, con lo feo. También descubriríamos la razón por la cual el ser humano no tiene un centro de gravedad permanente con relación al tiempo y a la vida. Dicho está en todos los textos gnósticos que Dios es la verdad. Dios no es cuestión de conceptos, de opiniones, de hipótesis. Si Dios es la verdad y la conciencia es un funcionalismo de Dios, toda persona que esté tratando de fusionarse con la conciencia no debe estar en ningún extremo ni mucho menos parcializado con opiniones o conceptos que ha hecho y por derecho nada tienen que ver con la conciencia, con lo real. El equilibrio en relación con lo que aquí estamos diciendo, es lo que nos va a permitir enrumbar nuestro trabajo por la vertical, sin que la tesis y la antítesis del tiempo y de la vida, puedan dirigir nuestro destino hacia la oposición de leyes naturales y mecánicas que, como dijéramos en el comienzo, surgieron en el hombre y en el universo para que mediante la sabia ubicación, entre estas, puedan desarrollarse armoniosamente la conciencia extraída de los eventos de la vida. Si investigamos las características de Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, encontramos que el Padre es el Santo afirmar, el Espíritu Santo es el Santo negar, y el Cristo el Santo conciliar. Si los hermanos que han estudiado la gnosis y sobre todo la lógica de las cosas, analizan ese axioma que dice como es arriba, es abajo, encontrarán que en el hogar, el hombre representa el Santo afirmar, la mujer el Santo negar y el Hijo el Santo conciliar. Solo a través del Hijo, o sea de nuestro Cristo íntimo, podemos equilibrar en equivalentes proporciones en cada uno de nosotros a estas dos fuerzas originarias de la vida. La ley de los opuestos, como ya dijimos, actúa en todo, menos en la conciencia y comprensión de los caminantes del sendero vertical. Querido lector, quizás usted sea uno de aquellos sedientos de la sabiduría, no se ubique a favor ni en contra del bien y del mal, porque esto lo alejaría del elemento conciliador de la obra que está realizando.